Hola, si estás buscando inversión para tu startup, es importante que sepas que a veces una de las razones por las cuales los fondos de venture capital decidan no invertir es porque pudieras llegar a tener problemas con el cap table. Mi nombre es Pablo Ignacio García, soy Managing Director de Boost Acceleration Camp y voy a compartirte mi experiencia de haber participado en más de 25 procesos de inversión en startups y haber acompañado a decenas de startups en su camino a lo largo de más de 10 años. En este video vamos a cubrir los siguientes temas. ¿A qué nos referimos con cap table? Y la diferencia entre el cap table y el cap table pro forma. ¿Cómo impactan las rondas de inversión en un cap table? ¿Por qué es importante para los inversionistas el nivel de participación accionaria de los cofundadores en el cap table? ¿Cómo luce un cap table sano para los inversionistas? ¿Cuáles son las red flags o alertas más comunes que se pueden observar en un cap table? Y experiencias que hemos tenido con startups que han tenido problemas de cap table. Y lo mismo, al final, algunas opciones que pudieran ayudar a subsanar esos problemas de cap table. ¿Qué es el cap table? Bueno, en español se puede traducir como la tabla de capitalización, ¿no? Y es un documento donde se indica quiénes son los dueños de la startup, emprendimiento o empresa, y que, por lo tanto, cuántas acciones tiene cada quien y qué porcentaje accionario tiene cada uno de los socios. Dando un ejemplo, supongamos que una startup inicia con dos cofundadores y que cada uno va a tener el 50% de participación accionaria en esa startup. Y me refiero van a tener porque, como hemos recomendado en otros videos, es bueno que desde el inicio los cofundadores establezcan un acuerdo de cofundadores con un esquema de vesting, ¿no? Pero suponiendo que ya esos cofundadores hayan adquirido, hayan vestido sus acciones y ya tengan cada uno el 50% de las acciones, ¿qué suele pasar luego? Bueno, que hacen una ronda de inversión, ¿no? Una ronda de inversión pre-seed o pre-semilla, donde en este ejemplo vamos a poner que van a levantar $200,000 de inversión para su startup, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de un SAFE, con un post-money cap de $1,000,000, ¿no? En ese caso, el SAFE sabemos que es un instrumento donde esa inversión se va a convertir en acciones a futuro. No es que en ese momento se otorgan las acciones. Entonces, si nosotros vemos la tabla de capitalización luego de que ese startup recibió esa inversión, va a estar igual que antes. No va a haber un cambio en la tabla, en el cap table o tabla de capitalización, porque todavía a nivel de participación accionaria, ambos cofundadores van a tener el 50% de su participación accionaria. Pero entonces acá es donde surge la diferencia entre lo que es el cap table y el cap table pro forma. Porque el cap table pro forma sí es una proyección de cómo quedaría el cap table al momento de que los instrumentos convertibles, como es el caso del SAFE o pueden ser las notas convertibles, se conviertan en acciones. Entonces, si en este caso luego de esta ronda vemos el cap table pro forma, cada cofundador tendría un 40% y los inversionistas entonces tendrían un 20% de participación accionaria al momento de conversión de su inversión en acciones. Si luego hacen entonces una ronda seed, ¿no? Una ronda semilla, quizá para estas rondas todavía se utilice un SAFE para levantar inversión, ya que generalmente las price rounds, ¿no? O acciones donde ya se emiten acciones suelen ser las series A y en algunos casos las rondas semillas. Supongamos que entonces en este caso levantan $1,000,000 también con un SAFE a una valoración de 4 millones o un cap, digamos, ¿no? Post-money de $4,000,000. Nuevamente, el cap table quedaría igual porque todavía no se han emitido nuevas acciones, pero entonces en el cap table pro forma los cofundadores tendrían 27.5% de participación cada uno, los inversionistas de la ronda pre-seed un 20% y los inversionistas de la ronda seed un 25%. ¿Por qué en este caso no se diluyeron aún los inversionistas de la ronda pre-seed?
porque justamente el SAFE tenía un post-money cap. ¿Eso qué quiere decir? Que ese cap se mantiene, digamos, hasta que se realice la primera ronda price round, ¿no? De emisión de acciones. Entonces, por más que haya otras emisiones de instrumentos convertibles, no los diluye. Sería diferente si fuera un pre-money cap, pero ese ya es otro tema. Luego entonces, cuando ya venga la ronda Serie A, ahí sí, vamos a suponer que ya hacen un price round, ahí sí ya hay emisión de acciones y por lo tanto también se convierten todos los SAFE firmados previamente en acciones. Y ahí sí esto ya impacta el cap table cuando se termine esta ronda Serie A y entonces los cofundadores quedarían con un 22.5% cada uno, los inversionistas de la ronda pre-seed con un 20%, los inversionistas de la ronda seed con un 25% y los inversionistas de la serie A con un 10%. A partir de ahora ya todos, tanto los cofundadores como todos los inversionistas, sí se van a empezar a diluir con cada nueva ronda de inversión. ¿Por qué es importante la participación de los cofundadores en la startup, ¿no? y dentro del cap table? Porque es importante que tengan una participación accionaria relevante. Bueno, principalmente para que mantengan su compromiso y alineación de intereses en el largo plazo. Al final, los inversionistas confían en los emprendedores, en los cofundadores para llevar la startup al éxito, ¿no? De alguna forma se depende de ellos para que la startup sea exitosa y por lo tanto deben estar siempre motivados, ¿no? Y para eso es importante entonces que tengan una participación accionaria que realmente sea relevante para que cuando la startup sea exitosa, ya sea y luego se venda o salga al mercado de valores, haya una ganancia patrimonial muy importante tanto para los cofundadores como para los inversionistas. ¿Cómo luce entonces un cap table sano para los inversionistas? Y esto es más como el estándar que uno está viendo en la industria, ¿no? Generalmente, luego de la etapa pre-seed, y hablo de etapa pre-seed porque hay veces que se hace más de una ronda durante esa etapa. Los cofundadores no deberían tener menos de un 70 u 80% de participación accionaria. Luego de la ronda seed, los cofundadores no deberían tener menos de un 60% de participación accionaria. Y cuando hablamos de cofundadores, estamos hablando de cofundadores que estén 100% dedicados al éxito de la startup. No estamos hablando de cofundadores pasivos ni que estén part-time. Y luego entonces de la serie A, los cofundadores deberían tener alrededor de un 50% por lo menos, ¿no? Y si tienen más, siempre va a ser mejor. Y aquí entonces quiero hacer este énfasis. Cuando hablamos de cofundadores, no es solamente quienes iniciaron, sino son personas que iniciaron la startup, pero que continúan trabajando full time en la startup y que están agregando mucho valor a la startup. Y eso también es un aspecto crítico. ¿Cuáles son los red flags, ¿no? Alertas que pueden llamar la atención y que pueden frenar una decisión de inversión por parte de los inversionistas? Una, que los cofundadores tengan una participación muy baja, ¿no? Más baja del estándar que comentamos previamente. Otro caso, y a veces y pasa muchas veces más de lo que uno quisiera, que realmente los emprendedores no tengan una noción clara de cómo va a lucir cómo luce el cap table pro forma, porque quizá levantaron mucha inversión con SAFE, con deudas convertibles, con diferentes caps, y entonces ni siquiera tienen claro cómo va a quedar el cap table luego de una price round, ¿no? O una serie de emisión de acciones. Y esto realmente puede ser un problema. Entonces, los emprendedores deberían tener eso claro antes de salir a buscar cualquier ronda de inversión. Y el otro red flag importante es que haya accionistas, ¿no? De la empresa que aparecen en el cap table o en el cap table pro forma que no realmente sean pasivos, que no agreguen valor. Esto puede darse el caso con cofundadores que hayan salido de la empresa, puede darse el caso quizá con advisors que tengan mucha participación
pero que realmente no estén aportando gran valor a la startup. Y entonces eso también es un red flag. Lamentablemente, malas experiencias de startups vinculadas al cap table hemos visto muchas, y voy a comentar algunos ejemplos, ¿no? Varios casos justamente de cofundadores que ya tenían una gran participación y decidieron salirse del startup o simplemente quedar como empleados part-time del startup, y entonces eso ha afectado a los cofundadores que siguen de forma full-time a levantar subsiguientes rondas de inversión. Otro de los problemas a veces es que los emprendedores quizá negocian malos términos al levantar las primeras rondas de inversión y entonces terminan cediendo más participación de la que deberían a inversionistas. Y otro aspecto que también ocurre es que a veces emprendedores tardan mucho más tiempo quizá en conseguir el product market fit, y en ese proceso también hacen muchos levantamientos de capital, y aunque en la negociación hayan tenido buenos términos, al final cada levantamiento de capital es una dilución de la participación accionaria. Entonces, si tú terminas levantando mucho capital, indefectiblemente los cofundadores van a terminar más diluidos de la cuenta. Entonces, también hay que ser muy eficiente en cuando se levanta capital. Hay que ser inteligente al momento de levantar el capital, y la relación es siempre tratar de lograr el mayor crecimiento con el menor capital posible, porque de esa forma es otra forma de cuidar el equity y la participación accionaria de los emprendedores. Aquí quiero resaltar un punto importante. Como muchas veces en las noticias, la noticia es cuánto levantó de capital una startup. Hay veces que emprendedores se confunden y piensan que el éxito de una startup está relacionado al capital que levantan, y realmente no es así. El éxito de la startup está relacionado al crecimiento y al valor que esa startup genera y cómo crece en valoración. Y de hecho, los emprendedores más exitosos son los que pueden lograr que su startup crezca a valoraciones más altas y de forma más rápida, usando el menor capital y levantando el menor capital posible. Pero también sabemos que muchas veces el capital es un requisito para poder crecer de forma exponencial, es necesario, pero tienen que ser eficientes en ese aspecto. Ahora, ¿qué pasa si no se pudieron prevenir este tipo de problemas, ¿no? ¿Cuáles son quizá las opciones para poder enmendar estas situaciones que también hemos visto con emprendedores? En el mejor de los casos, por ejemplo, en el caso de algún cofundador que sale de la empresa, es cuando sí se pueden poner de acuerdo y ese cofundador que sale está dispuesto a devolver su participación accionaria a la startup para no afectar el éxito de la startup. Esa sería la mejor solución, pero no siempre ocurre. Muchas veces eh, los emprendedores no están dispuestos a devolver su participación accionaria a la empresa. Entonces, ¿qué otra forma se puede utilizar? Bueno, justamente utilizando uno de los aspectos que vimos en otro de estos videos, que es el Employee Stock Option Pool, ¿no? Hacer una emisión de acciones para empleados de la compañía, y que una buena parte de esa emisión de acciones sea para que los cofundadores que sí están dedicados full time adquieran mayor participación accionaria, y por lo tanto entonces cuando vayan a hacer una nueva ronda de inversión, los inversionistas vean que los cofundadores que están 100% dedicados y empujando al éxito de la startup sí tienen suficiente participación accionaria. Esto es un poco lo que les quería compartir sobre este concepto tan importante de cap table. Es nuevamente muy importante que vayan siguiendo y vayan llevando ese cap table pro forma de forma adecuada, que estén informados, porque eso les va a permitir tomar mejores decisiones en cuanto al levantamiento de capital, y también en la medida que el cap table esté sano les va a dar muchas más chances de que evitar cualquier tipo de problema y tener más chances de poder lograr inversiones de fondos de venture capital en el futuro si las cosas salen bien. Espero que este contenido haya sido de valor, y si entiendes que le puede servir a otro cofundador o a alguien que esté pensando en lanzar una startup o que ya tenga una startup, por favor compárteselo y suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo y viendo más contenido de valor para
founders de startups tecnológicas en América Latina y el Caribe. Muchas gracias.